Hola, hola mis chicas y chicos, bienvenidos a un último tutorial de nuestra edición de colección de los BTS. Quise mostrárselos todos, pero no me caben todos en la cámara, así que todos los encuentras en la siguiente lista de reproducción que he creado, donde los puedes encontrar mucho más fácil. BTS, lista de reproducción de BTS. Todos y cada uno de ellos, los 7 integrantes, los encuentras en el canal y espero que hoy estés terminando conmigo el último que nos hace falta, que es J-Hope. Vamos a repasar todos los que hemos hecho. Encuentras en el canal a todos con el vestuario, la ropa del video de Butter, donde están con una ropa muy deportiva. Y así los quisimos hacer. Comenzamos con Jimin, que fue el primero que realizamos, a Jimin. Luego seguimos con Jungkook, que por aquí lo tengo, a nuestro Jungkook. Espero que los estés coleccionando todos. Luego seguimos con Jin, que está por aquí. Luego quisimos realizar a Suga. Seguimos con V, que también está por aquí, nuestro V. Recuerda que le hicimos a todos sus detallitos de la chaqueta y la sudadera o sus shorts. Hicimos a RM, que está por aquí con su pelo rosa, que en ese momento lo tenía rosa. Y por último, hoy vamos a estar realizando y terminando a nuestro J-Hope. En el video de hoy vamos a estar realizando a J-Hope como se encuentra en el video o en la foto en la cual nos estamos basando. Tiene su short con su cordoncito, como lo hicimos con Suga. Tiene su camiseta con su número 81, como el bordado del 81, como se los enseñé con Jin. Y tiene el cabello mono o amarillo, el amarillo que ustedes deseen escoger. Y tiene su sombrero de quitar y de poner. ¿Listo? Su gorra o su sombrero que se le quita y se le pone. Este sombrerito lo pueden realizar el patrón, el mismo diseño, se lo pueden realizar a todos los integrantes porque es el mismo tamaño para todos. Todos los hicimos con el mismo patrón base, haciendo unos cuantos cambios en cuestión de ropa, pero el sombrero lo puedes realizar para todos. Puedes hacerle a todos si lo deseas. Les recuerdo que todos nos quedaron de 21 centímetros, tipo edición de colección. Y también que tejo con hilo de 2 milímetros y con una aguja 3.5 milímetros. La lista de materiales las encuentras en todos los videos en la descripción aquí abajo en la caja de información. También te recomiendo etiquetarme por favor cuando realices o subas uno de mis diseños realizados. También que te unas al grupo de Facebook, que el enlace lo encuentras acá abajo. Que me sigas en Instagram, Facebook, en todas mis redes sociales, que compartas el video para que crezcamos en el canal y no te pierdas todos los tutoriales que jueves a jueves les estoy subiendo. Así que los espero todos los jueves. Vamos a arrancar con nuestro J-Hope y completamos toda la edición de colección de BTS. Vamos a dar inicio con nuestro nuevo integrante y vamos a realizar primero la cabeza. Así que vas a tomar el color que hayas escogido para su rostro, su carita, y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a introducir 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Te recuerdo que YouTube nos brinda la opción de agilizar o poner un poco más lento nuestros videos, así que puedes utilizar esta opción si ves que voy muy rápido o muy lento. Vamos en nuestra segunda ronda, me quedo aquí un poquito ajustado. En nuestra segunda ronda, en nuestra ronda número 2, vamos a realizar aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos.
para terminar esta ronda 2 con 12 puntos en total. Aumento quiere decir 2 puntos en el mismo lugar. En la ronda número 3 vamos a trabajar un patrón que va a ser un punto y un aumento, o un aumento y un punto. Aumento y un punto. Ese va a ser nuestro patrón para esta ronda. Aumento y un punto. Y repito este patrón por toda la ronda. Al terminar nos van a quedar en total 18 puntos. En la ronda número 4 vamos a realizar un patrón de aumento y 2 puntos. Aumento y 2 puntos. 1 y 2. Repetimos este patrón toda la ronda. Aumento y 2 puntos. Al terminar esta ronda nos van a quedar 24 puntos en total. Les voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas para que las vayan tejiendo. La ronda número 5 van a ser un patrón de aumento y 3 puntos. Repetimos eso toda la ronda y nos quedan 30 puntos en total. En la ronda número 6 vamos a hacer un patrón de aumento y 4 puntos. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos quedan 36 puntos. Hasta ahí vamos a hacer aumentos hasta la ronda número 6 y volvemos y ya les indico cómo nos va quedando. Terminada esa ronda número 6 vamos a llegar hasta tener 36 puntos. Vamos a pasar a la ronda número 7 donde vamos a realizar esta ronda de punto sobre punto. Quiere decir que no vamos a hacer aumentos, sino vamos a tejer los mismos 36 puntos que tenemos de la ronda anterior. En la ronda número 8 vamos a tejer un patrón de aumento y 5 puntos. Repetimos ese patrón en la ronda 8 y nos van a quedar 42 puntos. Desde la ronda 9 hasta la ronda número 15, en total van a ser 7 rondas. En esas 7 rondas vas a tejer los mismos 42 puntos. 7 rondas de punto sobre punto. Vamos a hacer hasta la ronda número 15 y tejemos disminuciones y también les indico en dónde colocamos los ojos de seguridad. Ya llegué hasta la ronda número 15 donde realicé también 42 puntos. Vamos a realizar la ronda número 16 donde vamos a hacer un patrón de 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 y una disminución. Repetimos este patrón toda la ronda. 5 puntos. Y una disminución. Al terminar esta ronda vamos a tener en total 36 puntos. La ronda 17 vamos a hacer un patrón de 4 puntos y una disminución. Y al finalizar nos quedarán 30 puntos. Vamos a ubicar los ojitos de seguridad entre las rondas 13 y 14. Contamos desde el anillo mágico, entre la ronda 13 y 14, ubicamos los ojos de seguridad con unos 6 puntos de separación entre ellos. Ya tenemos ubicados los ojos y vamos a empezar a rellenar a medida que se va cerrando nuestro agujero de la cabeza.
Vamos a continuar con disminuciones hasta cerrar. Vamos a seguir con la ronda número 18, donde vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos quedan 24 puntos. La ronda 19 vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Repetimos y nos quedan 18 puntos. En la ronda 20 vamos a hacer solo 2 disminuciones y vamos a hacerlas a los laterales. Tejemos hasta llegar al lateral, hacemos una disminución. Continuamos tejiendo todo el frente hasta llegar al otro lateral y hacemos la segunda disminución. Eso en la ronda 20. Allí nos van a quedar 16 puntos. Y tejemos la ronda 21 con los mismos 16 puntos. Vamos a hacer estas rondas, vamos a ir rellenando bien redondita nuestra cabecita y les muestro. Así queda nuestra cabecita bien rellenadita y le vamos a rellenar muy bien la parte de la abertura para que nos quede bien redondita. La parte del bordado de los ojos y las cejas ya les he dejado un videito en el canal donde les enseño a bordarlo. Así que pásate por allá y lo puedes encontrar. Vamos ahora a realizar las orejitas que también son de color piel. Vamos a hacer dentro de un anillo mágico 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Realizo una cadena al aire. Voy a cortar la hebra larguita para poder coser a la cabeza y cerramos el anillo mágico. Esta media luna es la que voy a utilizar para las orejitas. Esta hebra la escondo y con la otra coso a la cabeza. También las orejitas les cuento que van ubicadas en la misma dirección donde están los ojitos. Ahí vamos a ubicar al lateral, en la dirección donde están los ojos, ubicamos las orejitas. Vamos a realizar 2 exactamente iguales. Yo ya tengo aquí mis 2 orejitas. Vamos a pasar a las otras partes del cuerpo. Vamos a pasar ahora a realizar los brazos con el mismo hilo de color piel. Dentro de un anillo mágico vamos a realizar los 7 puntos. Los brazos siempre van todo de 7 puntos. Solo realizamos 7 puntos. Pasamos a la segunda ronda y vamos a realizar los mismos 7 puntos. Vamos a realizar de este color, de este hilo piel, vamos a hacer 6 rondas en total, incluyendo la que acabamos de hacer del anillo mágico. Vamos a hacer 6 rondas de 7 puntos cada una. Cuando estemos por terminar las 6 rondas, en el último punto vamos a cambiar de hilo y vamos a introducir el verde oscuro. Yo voy a introducir este verde oscuro para solamente hacerle una franja antes de empezar el color de la manga de la camisa. Vamos a realizar con este verde oscuro una rondita de punto deslizado. Y cuando estemos terminando los puntos deslizados, vamos a cambiar de color y vamos a introducir, voy a cortar el verde y voy a introducir el hilo blanco. Ahora sí, con hilo blanco voy a empezar a tejer punto bajo y voy a realizar los 7 puntos que debo tener en el brazo. 2, tomando solo la hebra trasera de nuestro punto deslizado. 3, 4, 5,
6 y 7. Voy a realizar de hilo blanco, en total voy a realizar 6 rondas. Perdón, 4 rondas. 4 rondas de hilo blanco. Ya realicé una, me faltarían 3 rondas. Y ahí terminaríamos el primer brazo. Vamos a realizar otro exactamente igual. Lo rellenamos muy bien. Yo aquí ya tengo uno terminadito y ya lo rellené. Voy a terminar este que estoy haciendo con ustedes y vamos a pasar a realizar el zapato y la pierna. Pasamos a realizar los zapatos y voy a tomar un verde un poco más claro y voy a realizar dentro del anillo mágico 5 puntos. 3, 4 y 5. Cerramos nuestro anillo y en la segunda ronda vamos a realizar aumento en todos los 5 puntos para terminar la ronda con 10 puntos. Esa sería nuestra ronda número 2. Aumento en todos los 5 puntos. Contamos y nos quedan 10. En la ronda número 3 vamos a realizar un patrón de aumento y un punto. Repetimos ese patrón toda la ronda. Aumento y un punto. Y allí nos van a quedar 15 puntos en total. Para la ronda número 4 vamos a trabajar estos mismos 15 puntos tomando solo la hebra trasera de nuestro punto. Una ronda de punto sobre punto, pero tomando solo el bucle trasero. Y pasamos a la ronda número 5. Allí vamos a empezar a hacer disminuciones. En esta ronda 5 vamos a comenzar a trabajar primero 3 puntos. 1, 2 y 3. Seguido vamos a hacer 4 disminuciones. 1, 2, 3 y 4. Y terminamos esta ronda tejiendo 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. En esta ronda número 5 nos quedan 11 puntos. La ronda 6 tejemos 3 puntos. Seguido vamos a tejer 2 disminuciones. 1 y 2. Y terminamos con 4 puntos en esta ronda. Nos van a quedar en total 9 puntos. Vamos a cambiar de hilo y en el último punto introducimos el hilo piel. El hilo verde no lo vamos a cortar para trabajar el bordo del zapato. Aquí vamos a trabajar de piel los mismos 9 puntos, pero tomando solo el bucle trasero. Y luego trabajaremos de hilo piel 3 rondas más. En total van a ser 4 de los mismos 9 puntos. Ya realicé las 4 rondas de piel y voy a aprovechar para realizar el bordo del zapato. En esa hebra que nos ha quedado de trabajar el bucle trasero, vamos a realizar un bordo tomando esa hebra de punto bajo. Solamente una rondita de punto bajo por todo alrededor de nuestro zapato. Y después continuamos con la pierna donde quedamos. Vamos a cambiar de color ahí en el color piel que veníamos trabajando y vamos a introducir el verde, pero el verde más oscuro.
un verde más oscuro para trabajar el pantalón. Cortamos acá la hebra de verde claro, la introducimos dentro del tejido para que se pierda con el relleno que vamos luego a introducir. Aquí donde yo estaba en el hilo piel, vamos a terminar el último punto con el verde oscuro. Y vamos a trabajar en esta ronda solamente puntos deslizados. Puntos deslizados. Y luego si comenzamos en la siguiente a trabajar rondas, pero tomando primeramente el bucle trasero. De esta manera trabajaremos, siempre debemos tener 9 puntos y vamos a trabajar de este color verde oscuro 3 rondas. La primera pierna van a cortar la hebra, pero cuando realicen la segunda pierna exactamente igual, no vamos a cortar la hebra porque vamos a trabajar el cuerpo. Entonces van a terminar esta pierna realizando 3 rondas de verde oscuro. Yo ya la tengo la primera aquí terminada y rellenadita. Esta la corté, pero esta segunda no la vamos a cortar para unir a la primera. Al terminar la segunda pierna vamos a hacer 2 puntos deslizados y nos ubicamos en la parte interna de nuestra pierna. Realizamos 2 cadenas al aire y unimos a la primera pierna también en la parte interna con puntos deslizados. Hacemos una cadena y comenzamos la primera ronda del cuerpo. Vamos a trabajar todos los 9 puntos de la primera pierna. Luego trabajamos los 2 puntos de las 2 cadenas. Después trabajamos los otros 9 puntos de la siguiente pierna. Y por último terminamos haciendo los 2 puntos de las cadenas por la parte de atrás. Allí se completarían los 22 puntos en esta ronda. La ronda número 2 de nuestro cuerpo vamos a trabajar un patrón de 4 puntos, un aumento. Vamos a repetir ese patrón por 4 ocasiones, 4 puntos y un aumento. Y terminamos la ronda tejiendo 2 puntos. En esa ronda 2 del cuerpo nos van a quedar 26 puntos en total. Vamos a tejer la ronda 3 y la ronda 4 de esos mismos 26 puntos. Y hasta ahí terminamos con el color verde oscuro. Pasaríamos al blanco para empezar la camisa. Cuando hemos terminado con el hilo verde, vamos a enhebrar el hilo blanco. Vamos a dejar antes de enhebrar una hebra bastante larga para trabajar el borde de nuestra camisa de color blanco. Cuando ya hemos dejado la hebra bastante larga, vamos a comenzar por hacer en esta ronda número 5 del cuerpo solo puntos deslizados. Y vamos a pasar la hebra blanca hacia la que dejamos larga hacia la parte de adelante para tomar de ahí nuestro punto más adelante y poder hacer los puntos del borde. Vamos a hacer solo puntos deslizados por toda la ronda. Cuando ya vayamos a trabajar la ronda 6 del cuerpo, vamos a tomar solo la hebra trasera de estos puntos deslizados para realizar la camisa y vamos a empezar a tejer en punto bajo de aquí en adelante, teniendo en cuenta que debemos tener 26 puntos.
Más adelante vas a tomar la hebra que dejamos suelta y por estos puntos que nos han quedado del bucle trasero vamos a hacer punto bajo por todo alrededor haciendo el borde de nuestra camisa. Por ahora vamos a continuar para que se nos facilite un poco más realizarlo. Vamos a pasar a la ronda 7 donde vamos a hacer un patrón de 5 puntos. 4 y 5 y una disminución. Este patrón de 5 puntos y una disminución lo vamos a repetir en 3 ocasiones. Y vamos a terminar la ronda con 5 puntos. En total en esta ronda 7 nos van a quedar 23 puntos. La ronda 8 y la ronda 9 las vamos a hacer de esos mismos 23 puntos. Y vamos a ir rellenando. Nuestro personaje, nuestro integrante, tiene acá un bordo blanco en la sudadera o en la pantaloneta. Lo vamos a hacer igual como hemos hecho con todos los demás integrantes de nuestro BTS, con puntos deslizados de hilo blanco bajando por cada ronda. ¿Listo? En cada lateral de nuestras piernas. Y vamos a hacer también el bordo de nuestra camiseta. Tenemos ya esos detallitos realizados, el bordo lateral y el bordo de nuestra camisa, y vamos ahora a realizar con un hilo amarillo. Con un hilo amarillo clarito vamos a realizar con una hebra larguita y una aguja numeración menor, vamos a hacer 4 cadenas al aire para hacer el cordón de la sudadera o la pantaloneta. Al tener las 4 cadenas vamos a unir con punto deslizado en uno de los puntos verdes que están centrados en nuestra pantaloneta o en nuestro short. Se me soltó. Vamos a hacerlo nuevamente. Abrazamos el punto y hacemos un punto deslizado. Y listo. Cuando ya hemos hecho el punto deslizado, realizamos nuevamente 4 cadenas al aire. 1, 2, 3 y 4. Hacemos una más y cortamos la hebra. Así nos queda el cordón de nuestra pantaloneta. Vamos a cortar estas hebras que nos quedaron muy largas y las vamos a dejar un poco más cortas. Vamos a continuar ahora sí con lo que nos resta de la camisa. Vamos a pasar y a retomar a la ronda número 10, donde vamos a hacer un patrón de 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 y una disminución. Este patrón lo repetimos 3 veces y al finalizar terminamos la ronda con 5 puntos. En esta ronda 10 nos van a quedar 20 puntos en total. Vamos a hacer la ronda 11 y 12 de esos mismos 20 puntos. En la ronda 13 les voy a ir dando las indicaciones. Vamos a ir rellenando a medida que vamos subiendo. En la ronda 13 vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Repetimos ese patrón toda la ronda. Y nos van a quedar 16 puntos. Allí vamos a hacer un cambio de color y vamos a trabajar con el verde oscuro. Al cambiar de color vamos a hacerlo en la ronda número 13, ¿no? Cuando terminamos la ronda 13.
Vamos a terminar el punto con el verde oscuro y vamos a realizar en esta ronda solamente puntos deslizados. Punto deslizado por toda la ronda. Y luego cambiamos al hilo color piel. Con el hilo color piel vamos a realizar las dos últimas rondas de nuestro cuerpo. La primera ronda de hilo piel la vamos a hacer tomando solo el bucle trasero de esta ronda de punto deslizado. Voy a cambiar al hilo piel y voy a empezar a trabajar punto sobre punto y debemos tener 16 puntos. Vamos a ir escondiendo algunas hebras. Esta primera ronda tomando solo el punto trasero, la hebra trasera, y la segunda ronda ya tomamos todo el punto. Cortamos la hebra cuando tengamos las dos rondas de hilo piel y rellenamos muy bien. Dejamos una hebra larguita si en la cabeza no dejaste la hebra larga para coser, la dejamos acá. Si la dejaste en la cabeza, aquí podemos cortar una hebra cortica. Y vamos a pasar a realizar el cabello. Recuerda que aquí debemos hacer el bordado con hilo verde oscuro o verde claro, como lo prefieras, en la camiseta blanca, el número 81, como lo tiene él en su ropa del video. Lo mismo hicimos, mira, aquí ya terminé. Lo mismo hicimos el número 81 en la ropa de jean. Allí les enseñé cómo bordarlo. Si quieres puedes ir y checar el video de jean, donde lo hicimos con la ropa color mostaza, su chaqueta y su buzo mostaza, y le bordamos acá el número 81 con hilo negro. Allí dentro del video de jean les dejé cómo lo hice. Ahorita no se los voy a grabar para no hacerlo más largo, puedes ir y checarlo en el video de jean. Con una hebra y la aguja lanera voy a bordarle el número 81. Vamos a pasar a realizar el cabello. Vamos a comenzar el cabello y vamos a hacerlo de color amarillo. En mi caso voy a realizarlo con un amarillo muy clarito, un tono muy bebé. Y vamos a realizar un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y en nuestra ronda número 2 vamos a realizar aumento en todos los 6 puntos. Para terminar esta ronda 2 con 12 puntos. En la ronda 3 vamos a hacer un patrón de un aumento y un punto. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos van a quedar 18 puntos. Aumento y un punto. Y comenzaremos a realizar las tiras de cabello. Para realizar las tiras de cabello vamos a empezar tejiendo 10 cadenas y desde la segunda cadena 9 puntos bajos hasta llegar a nuestro círculo base del cabello. Cuando llegamos a la base saltamos un punto
y en el siguiente hacemos punto deslizado. Vamos ahora a realizar 5 tiras de cabello de 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos devolvemos desde la segunda cadena realizando 6 puntos bajos. Como esta tira de 7 cadenas, vamos a realizar 5 en total. Ya llevamos la primera. Cuando lleguemos a la base de cada una de ellas, no vamos a saltar un punto, sino que inmediatamente en el siguiente hacemos un punto deslizado. Repetimos esta 4 veces más. Luego vamos a realizar una de 10 cadenas, como la que hicimos acá al comienzo. Y hacemos los 9 puntos. Cuando lleguemos a la base, sí vamos a saltar un punto y en el siguiente punto deslizado. Luego haremos 9 tiras de cabello, pero de 13 cadenas. Hacemos esas 9 tiras de 13 cadenas y en ellas no vamos a saltar un punto en la base, sino que vamos a hacer inmediatamente en el siguiente un punto deslizado. Vamos a hacer en total todas esas tiras de cabello y vamos a llegar al comienzo, desde la primera que hicimos. Y les muestro cómo nos queda todo con las tiras. Al terminar esta primera parte del cabello nos va a quedar de esta manera. Vamos a dejar una hebra larga para coser a la cabeza. Vamos a pasar a la segunda parte del cabello donde vamos a realizar 10 cadenas. Vamos a tejer 9 puntos desde la segunda cadena y en esta ocasión no vamos a tejer alrededor de una base circular, sino solamente vamos a hacer tiras de cabello. Vamos a tejer 8 tiras de 10 cadenas y 7 tiras de 14 cadenas. Terminada esta, vamos a comenzar con la siguiente. 2, 3, 4, 5, así hasta 10 cadenas. Repetimos 10 cadenas por 8 tiras y luego comenzamos a hacer 7 tiras de 14 cadenas. Así nos ha quedado la segunda parte del cabello con las tiras de 10 cadenas y las tiras de 14 cadenas. Vamos a ubicar en la cabeza con alfileres primero la primera parte que hemos realizado y luego esta segunda parte. Ya les muestro cómo lo vamos a ubicar. Vamos a colocar esta primera parte con las tiras de 10 cadenas frente a las orejitas que van ubicadas en dirección a los ojos. Ya saben que el bordado del rostro de los ojos y las cejas lo encuentran en el canal en un video aparte que les he creado cuando hicimos el primer integrante de Jimmy. Colocamos las de 10 cadenas frente a las orejas y las de 7 cadenas las ubicamos 3 para un lado y 2 para el otro lado. Y las demás tiras de 13 cadenas las ubicamos en la parte de atrás de la cabeza con alfileres y vamos a empezar a dar puntaditas con nuestra aguja lanera. Luego colocaremos la segunda parte del cabello, las tiras de 10 cadenas intercaladas en la parte del frente, también con puntaditas ubicadas con alfileres. Y las tiras de 14 cadenas que realizamos las vamos a poner intercaladas en los espacios vacíos que nos han quedado de esta primera parte, de esta forma, con alfileres también. Vamos a coser todo el cabello y ya les muestro cómo nos queda nuestro J-Hot todo terminado. Así ha quedado nuestro cabello ya ubicado y cosido con alfileres de nuestro personaje J-Hot. Vamos ahora a dejarlo a un lado para poder realizar su sombrero o su gorro. Y vamos a tejerlo iniciando con blanco y alista también el hilo verde oscuro, el que utilizamos para
su short. Vamos con el sombrero. Vamos a comenzar con el hilo blanco y vamos a realizar un anillo mágico. Vamos a hacer aumentos de manera ordenada y vamos a comenzar haciendo 6 puntos. En nuestra ronda 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Y vamos a hacer en cada ronda aumentos de manera ordenada. En esta ronda nos quedarían 12 puntos. En la ronda 3 vamos a hacer aumento y un punto. Repetimos ese patrón toda la ronda. Aumento y un punto. Y nos van a quedar allí 18 puntos. Luego pasaremos a trabajar en la ronda 3, en la ronda 4, aumento y 2 puntos. Y vamos a trabajar aumento y 2 puntos por toda la ronda y nos van a quedar 24 puntos. En la ronda número 5 vamos a trabajar aumento y 3 puntos. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos van a quedar 30 puntos. Pasamos a la ronda 6 donde vamos a hacer aumento y 4 puntos. Repetimos toda la ronda y nos van a quedar 36 puntos. En la ronda 7 vamos a hacer aumento y 5 puntos, repetimos ese patrón toda la ronda y nos quedan 42 puntos. Vamos a hacer esa ronda de aumentos de manera ordenada, como les indiqué, hasta la ronda 7 con 42 puntos y regresamos. Cuando llegamos a la ronda 7, vamos a pasar a la ronda 8 realizando los mismos 42 puntos, los mismos 42 puntos en una ronda de punto sobre punto. La ronda número 9 vamos a realizar aumento y 6 puntos. Repetimos ese patrón toda la ronda y en esa ronda 9 nos van a quedar 48 puntos. Vamos a tejer desde la ronda 10 rondas de punto sobre punto de 48 puntos. Ya les indico cuántas vamos a tejer. Vamos a tejer en total 6 rondas desde la ronda 10 hasta la ronda 15. 6 rondas de punto sobre punto de 48 puntos cada una y vamos ahora a cambiar al hilo verde. Con el hilo verde vamos a trabajar primero una ronda tomando solo la hebra delantera. Vamos a ir escondiendo las hebras que tenemos acá y vamos a trabajar solamente tomando la hebra delantera. Vamos a hacer los mismos puntos que tenemos hasta ahora de 48 puntos. No vamos a trabajar más aumentos ni disminuciones. Y vamos a trabajar luego, ya les indico cuántas rondas, pero tomando todo el punto. Vamos a realizar en total 3 rondas de hilo verde. La número 16, tomando solo el bucle delantero, la 17 y la 18. De los mismos 48 puntos. Vamos ahora a esconder las hebras y a dar los últimos acabados. Así ha quedado nuestro último integrante de nuestra edición de colección de BTS, nuestro J-Hope. En este caso, él es el único en la fotografía y en el video
que tiene un sombrero. Como lo vieron, lo realizamos muy facilito y va a quedar de quitar y de poner. Si quieres realizárselo para el resto de integrantes también se los puedes hacer, es exactamente igual, la misma medida y los mismos puntos, porque todos nuestros integrantes de BTS nos quedaron del mismo tamaño y fueron hechos con el mismo patrón base, exceptuando algunos detallitos de cambios. Espero que lo hayas disfrutado y que lo hayas tejido conmigo y que me puedas etiquetar en tu fotico, me lo puedas mostrar por el grupo de Facebook que encuentras en la descripción del video el enlace para que vayas y te unas. También que lo compartas con otras tejedoras para que crezcamos en el canal. Espero que lo disfrutes y nos vemos en el siguiente tutorial, que puedas disfrutar toda esta edición de colección de los BTS. Bye bye.